Vamos a estar recordándonos un poco lo que habíamos visto. Estamos viendo ahora el capítulo 2. Habíamos visto que el autor le había dado una advertencia del por qué debían prestar atención a lo que habían oído. ¿Se acuerdan? Había dado una advertencia de lo que habían oído. Tenían que prestar atención. Y él hace una comparación entre los ángeles y el Hijo. Si recordamos bien, los ángeles tienen la tarea de ser mensajeros o los dadores del mensaje de Dios al hombre. Esto lo pudimos ver también en el capítulo 1 de esta carta. Este mensaje dado por los ángeles se puede ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son palabras que son importantes y deben tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Dios. Pero el autor en un momento les hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella pregunta que ya viene la respuesta incluida, así que no tienen que responder nada. Y parafraseando más o menos lo que él dijo es, si lo dicho por los ángeles fue importante porque venía de parte de Dios y tuvo una retribución tanto para aquellos que obedecieron como para los que no obedecieron, ¿cuánto más? Le decía el autor. Si descuidamos una proclamación, una buena noticia que viene de la misma boca del Hijo, quien es el Dios encarnado. Entonces, ¿cuánto más? Le dice. Entonces, una vez abierta la advertencia y habiendo dado su primer razón por la cual debían prestar atención, ahora, a partir del versículo 5 del capítulo 2, el autor comienza a explayarse y a desarrollar aún más dos razones para que puedan ver esta audiencia la superioridad del Hijo con respecto a los ángeles. Y esas dos razones que vamos a estar viendo una sola hoy, es que el Hijo recibió toda la autoridad por la obra que logró en la cruz del Calvario. Y la segunda razón que les da el autor es cómo pasó. Para lograr esa obra debía ser un hombre perfecto de carne y hueso. Esas son dos razones que ahora el autor va a explayarse para poder seguir desarrollando el capítulo 2. Dice nuestro texto entonces en Hebreos 2, versículos 5 al 9. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y en estos versículos vamos a estar viendo 4 cosas fundamentales. La primera va a ser el dominio del Hijo. El dominio del Hijo. La segunda, vamos a estar viendo el hombre, la corona de la creación. La tercera va a ser el perfecto hombre entronizado. Y la última, la causa de su coronación. Así que vamos a estar pasando el dominio del Hijo. Fíjense que el autor está retomando lo dicho del capítulo anterior. Él dice, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Si nosotros hacemos un poco de memoria y retomamos el capítulo 1, vayan al capítulo 1, versículo 13, el autor dice algo parecido. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces lo que el autor le está diciendo que el Hijo, por su posición de autoridad, sobre todo lo creado, tiene el dominio absoluto. Y por ende, todo está bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Y esto también lo afirma el apóstol Pablo en sus cartas. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27. 1 Corintios 15, 27. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas, hablando obviamente de Dios. Pero fíjense cómo Pablo lo expresa, ¿no? Dice, Dios, Padre, ¿no?, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Pies de quién? De Jesús. También en Efesios, capítulo 1, podemos ver, Efesios 1, 22. Dice lo siguiente, Efesios 1, 22, y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una y otra vez se repite que a él todo se le puso bajo sus pies. Queda claro entonces que el autor de Hebreo les está haciendo ver que solo al Hijo se le dio el privilegio de sentarse en primer lugar en el trono. Y una vez sentado en el trono, el Padre puso absolutamente todo bajo sus pies. Y todo está sujeto a la autoridad del Hijo de Dios. Y no así a los ángeles. Eso es lo que el autor le está diciendo. Y no así a los ángeles. Pero notemos también, ahí en el versículo 5 de Hebreos 2, que habla del mundo venidero. Dice el texto, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del que estamos hablando. Cuando nosotros inmediatamente vemos el mundo venidero, ¿qué hacemos? Pensamos enseguida en el regreso de Jesús y la restauración de todas las cosas. Y está bien, porque es así. O sea, Jesús va a venir, va a regresar y va a restaurar la tierra. Pero el autor es más amplio. Él da la idea de lo siguiente, dice un comentarista: la salvación que los creyentes heredarán en el mundo por venir, y la hace parte de la era mesiánica en que Jesús gobierna como soberano. Por eso el autor les está diciendo que no deben descuidar o no deben olvidar que esa salvación tan grande. Entonces, cuando se habla del mundo venidero, no solamente se está hablando de que Jesús va a venir y va a restaurar todas las cosas, sino que habla de nuestra salvación que hemos heredado a través de Él. Por eso esta gente no debía olvidar de lo que habían oído. Esta salvación comienza desde el momento de cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Jesús y en su obra. Y es una realidad hoy. Eso lo hicimos en un pasado. Nosotros nos arrepentimos, creímos. Hoy es una realidad nuestra salvación. Y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él concluirá nuestra redención, que es glorificar nuestros cuerpos mortales. Entonces tenemos una salvación completa. Y ya Jesús ha sido entronizado. Y eso es realidad para nosotros. Un día cuando Él venga, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y eso es lo que el autor le está diciendo. Ahora,
¿Qué debería despertar en nosotros esta afirmación? Que a Jesús se le ha sujetado todo bajo sus pies. ¿Qué debería despertar en nosotros? Esto debería ser un consuelo. Esto debería ser un consuelo, saber que Jesús está entronizado y tiene todo bajo sus pies. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo el gobierno de seres celestiales. Porque no vivimos bajo el gobierno o la tutela de personas que han sido canonizadas. Sino el autor de Hebreos lo que le está diciendo es que el que está entronizado es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo que tiene el dominio absoluto y que nada, absolutamente nada está al azar. Nada está al azar, porque Él tiene el control absoluto de todo y todo está bajo sus pies. Consuelo al creyente debe traer esta verdad. Pero notemos algo interesante. El autor ya dejó claro que el Hijo, que si nosotros nos remontamos al capítulo 1, era ¿quién? ¿Quién es el primogénito? Él era la palabra, Él era el mensaje, Él era el Dios creador, Él era el inmutable, etc. Vimos un montón de cosas. Ahora Él dice que está gobernando y tiene todo bajo sus pies. Ahora, al citar el Salmo 8, introduce quién es el Hijo que está gobernando. ¿Quién es el Hijo que está gobernando? Y va a hacer una comparación entre el hombre y el Hijo de Dios. Y Él toma el Salmo 8. Y por eso podemos ver que el hombre es la coronación de la creación. Fíjense el versículo 6. En adelante dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O del Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sean sujetas a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El salmista, si nosotros leemos todo el Salmo 8, que después lo pueden leer en sus casas, el Salmo 8, antes de escribir este párrafo acerca del hombre, él lo que hace, comienza o cuenta o relata la grandeza de Dios y la obra que hizo en la creación. Y si nosotros hacemos exactamente lo mismo, contemplamos la inmensidad de la creación y aún nosotros podemos profundizar en ella, vamos a ver la majestuosidad de la sabiduría y la belleza de nuestro Creador cuando nosotros empezamos a ver la creación. Si nosotros, por ejemplo, observamos la galaxia o las galaxias, nosotros vamos a ver que somos un punto finito, muy pequeño, que apenas nos vemos. Cuando nosotros también queremos o estamos viendo, esos paisajes extraordinarios que muchas veces se nos muestran en la televisión o que quizá alguno pudo ver con sus propios ojos. Y cuando nosotros queremos expresarlos o copiarlos en nuestras propias creaciones, no nos va a salir con tanta perfección como nuestro Señor lo hizo. O también podemos ver cuando leemos en las páginas de la Biblia acerca de los seres angelicales que el mismo Señor creó. A ellos se le ha dotado de una fuerza impresionante, una fuerza que nosotros no tenemos. A ellos se le ha dotado también con el privilegio de estar adorando día y noche delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, nos quedamos atónitos. Así todo,
Él decidió hacernos a su imagen y semejanza. Una dignidad que ninguna criatura tiene. Solamente el hombre. Y eso no es todo. Sino que a ese hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, se le dio el gobierno y la autoridad y todo lo puso bajo los pies de esa criatura, ese hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y no fue así a los ángeles. El autor les hace ver, entonces, que a pesar de la grandeza y la superioridad que tienen los ángeles, solamente al hombre que se le colocó todo bajo sus pies. Dice un comentarista, Dios se acuerda de él y se preocupa por él. No son el tamaño ni el volumen, sino la dignidad y el valor intrínseco lo que cuenta, puesto que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. El hombre recibió autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Esa es la dignidad, por eso dicen que es la corona de la creación. Pero el texto sigue diciendo lo siguiente. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo que el autor le está llamando la atención acá, con este salmo, es como decir, ¿cómo hubiese sido si el pecado no hubiese entrado en la creación? ¿Cómo hubiese sido al principio de la creación si Adán no hubiese pecado? Pero la realidad es que el ser humano fracasó y el pecado entró al mundo. Y ahora ese dominio es estorbado por el pecado y por Satanás. Desde Adán, el hombre fracasa y seguirá fracasando como autoridad de la creación por el propio pecado. Por esa razón se debía restaurar esa autoridad. Y esa autoridad tenía que ser restaurada. ¿Por quién? Por medio de un hombre. Por medio de un hombre tenía que ser restaurada. Pero antes tenía que ser coronado ese hombre. Y este es mi otro punto. Es el perfecto hombre coronado. En el versículo 9 dice, pero vemos. Fíjense bien, antes había dicho, pero todavía no vemos que todo se le había sujetado. Todavía no vemos. Pero ahora dice, pero vemos. Introduciendo así al que hizo posible nuestra representación. Así es como lo introduce el autor de Hebreos. Pero vemos. Introduce a aquel que hizo posible nuestra representación. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. Ahora el autor, fíjense que el autor hace un giro y vuelve a su punto principal, mostrando que este salmo, el Salmo 8, se aplica perfectamente al segundo Adán. Déjenme hacer un paréntesis un poquito. Cuando se habla del segundo Adán, no está hablando en orden numérico. Primero fue Adán, segundo fue Jesús. No está hablando en rango de autoridad. Fue el primer Adán, fracasó. Está el segundo Adán que pudo triunfar. No es en orden numérico, sino en orden de autoridad. Como cabeza federal. ¿Quién nos representa? Nos representó Adán, falló. Nos representa Cristo, triunfó. Entonces, acá lo que está diciéndole a la audiencia, que ese segundo Adán, el Hijo,
quien pudo cumplir como verdadero hombre todo lo que el primer Adán, el primer hombre, no pudo lograr. Ahora lo que está haciendo es que en vez de estar hablando del Hijo, recuerdan, como primogénito, como mensajero, como el Dios creador, etcétera, etcétera, lleva ahora a su audiencia a mirar que ese Hijo es Jesús. Y es la primera vez que ahora está introduciendo ese nombre, el autor. Primero mostrándole a la audiencia quién era el Hijo de Dios. Es Dios mismo, hecho hombre. Y ahora le está diciendo a la audiencia, ¿ven ese Hijo? ¿Quién es Dios? Es Jesús. Tiene un nombre. Es Jesús. Es Él, el Hijo encarnado. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir? Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, cuando se le aplica a Jesús. ¿Qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, debemos aclarar que esto no quiere decir que Jesús o el Hijo fue creado. Que eso es lo que creen los testigos de Jehová. En algún momento fue creado. Eso no quiere decir, el autor de Hebreos no está diciendo eso, porque si no, nos estaríamos contradiciendo, como por ejemplo Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está demostrando acá Juan también, que Él existía antes que todas las cosas fueron creadas. Es más, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Es más, Él es la misma palabra creadora. Entonces, ¿de qué está hablando entonces el autor cuando habla a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús? Está hablando de su humillación, de su humillación. Esta humillación comenzó desde el mismo momento de su concepción. Esta humillación fue después creciendo hacia su clímax máximo, que es la crucifixión. Está hablando de la humillación. Obviamente que no tenemos el tiempo para hablar de la humillación del Hijo de Dios, ¿no? Porque nos llevaría varios sermones, pero es conveniente decir algo al respecto, que a pesar de cuando nosotros leemos los relatos de los evangelios, ellos hablan de la humillación del Hijo, nosotros nunca debemos perder de vista que también en los evangelios por ahí se dan pinceladas de quién era el Hijo y de la gloria que tenía el Hijo. Porque muchas veces aún eso pasa con los católicos, ven el sufrimiento de Cristo. Está bien, pero los evangelios no solamente relatan eso, sino, como decía, dan pinceladas de quién era ese Jesús. Era el Hijo de Dios. Veamos un pasaje nomás. Vayan ahí a Lucas, capítulo 2, versículo 6. Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Y dice que cuando José y María fueron a censarse, dice el versículo 6, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, imagínense por un momento esta situación. El creador del universo está siendo acogido en los brazos de sus propias criaturas por su fragilidad. Pero no solo eso, el Dios que lo tiene todo y todo, absolutamente todo es de Él, ahora está en un lugar maloliente y ni aún tiene una cama para que pueda recostarse. Ahí comienza la humillación de Jesús, el Hijo de Dios.
Pero el relato habla y ahora podemos ver eso que yo le decía, las pinceladas de mostrarnos quién es ese hombre que había nacido. Versículo 9 de Lucas 2. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo, hablando de los pastores, ¿no? Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Dice, y ahí señala: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y versículo 13 dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y así se puede ver a lo largo de los evangelios. Jesús, ese Dios Hijo encarnado, en ese momento como un bebé, pero a lo largo de su ministerio se ve que podemos ver su humillación. Pero a su vez podemos ver en momentos, en destellos, quién era. Él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Ahora, este Jesús, dice el autor a su audiencia que había oído de ese Jesús, es quien fue coronado de gloria y de honra. Fue coronado de gloria y de honra. Y vamos a ver ahora la causa de su coronación. ¿Por qué fue coronado de gloria y de honra? Dice el texto de Hebreos 2, a causa del padecimiento de su muerte. A causa del padecimiento de su muerte. Pablo escribió a los filipenses, en Filipenses 2, y este escrito se dice que fue un himno de los primeros cristianos del primer siglo. Y este himno habla de la humillación y de la exaltación de Jesús. Dice Filipenses 2, capítulo 5, y yo lo voy a leer también de la Biblia de las Américas, dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El Hijo, quien es Jesús. El Hijo, ese Jesús, quien es el verdadero hombre, aceptó humillarse al venir acá. Él cubrió su gloria con carne, porque Él no se despojó de sus atributos. Jesús nunca se despojó de sus atributos, porque eso lo podemos ver siempre en los evangelios. También esos destellos de quién era Dios. No se despojó de sus atributos. Más bien Él decidió, por amor al Padre y por el plan de redención que tenía el Padre, cubrir su gloria por un momento, dejar por un momento esa gloria junto al Padre. Y es interesante porque Pablo usa más o menos las mismas palabras que el autor de Hebreos al hablar del por qué esa coronación, cuál fue la causa de esa coronación. Luego de explicar Pablo
que Cristo fue, que se humilló y se humilló hasta el final, que esto es que llegó hasta la muerte, el sumum de su humillación. Dice, por lo cual, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero la nueva versión internacional lo traduce un poco mejor. Dice, por eso, por causa de su humillación, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y el autor de Hebreos, si recordamos en Hebreos 2:9, dice, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. La causa que lo llevó a su coronación fue obediencia al Padre. Fue obediencia al Padre, que lo llevó a cumplir a ese hijo la humillación más grande y más cruel que existía en ese momento sobre la tierra, la crucifixión. Era lo más vergonzoso también que una persona podía pasar. Hasta allí lo llevó la humillación. Obviamente que esto no le agarró de sorpresa a Jesús. Fíjense ahí en Juan 4. Juan 4:34. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él sabía bien qué era lo que tenía que hacer. Fíjense ahí en el capítulo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto es lo que el autor de Hebreos les hace ver a estos hermanos. En el versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Gustase la muerte por nosotros. Así como el Señor Jesús dijo que la voluntad del Padre era que no pierda nada de lo que Él le había dado, sino que lo resucite en el día postrero. Era necesario para llevar a cabo esa tarea que Él muera por los suyos. Él muera por los suyos. Podemos, si se puede decir, el sumo de la gracia y del amor de Dios se manifestó allí en la cruz del Calvario, donde su Hijo encarnado, Jesús, murió como sustituto del pecado de todos aquellos que Él vino a salvar. Ese fue el clímax de la humillación de Jesús para salvarnos. Escuchen al apóstol Pablo hablar de esa gracia amorosa de nuestro Señor. En 2 Corintios 5:21. Busquen ahí 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La única forma en que nosotros podíamos ser salvados y librados de la muerte, cosa que vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, en los próximos sermones, era que Jesús, el hombre verdadero, muera por los suyos. Muera por los suyos. Era la única manera en que ese Dios, 3 veces santo, que no puede tener contacto con el pecado ni con el pecador, la única manera era que alguien muera por aquellos que vino a salvar.
Era la única manera de poder restaurar. La única manera que él podía restaurar la gobernabilidad del ser humano, que todo estaba bajo sus pies, que en toda la creación se le había puesto bajo sus pies. La única manera de recuperar esa gobernabilidad era que un hombre perfecto, sin pecado, muera. Y ese es Jesús. Dice un comentarista: en razón de la gracia, Dios se hace al encuentro con el hombre en Cristo, para que los hombres, sin derecho a ser amados, le sean por la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y de entrega. Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna a causa de nuestro propio pecado, podamos alcanzar en Él la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la cruz. En conclusión, el autor hebreo les hace ver a esta audiencia que no fue a los ángeles que se le dio el dominio de ese mundo venidero y aún este mundo. Ellos podrán tener pueden tener más poder que nosotros. Ellos tienen virtudes y capacidad y fueron dotados de diferentes dones a los ángeles, pero nunca se le dio el dominio a ellos. Dios se lo dio al hombre, el dominio. Y se necesitaba un hombre, Jesús, Dios, el Dios Hijo, que pueda ganar nuevamente ese derecho. Y así lo hizo. Pero el costo fue muy alto. El costo fue altísimo. Si quería que todos aquellos que Él vino a salvar gobernasen con Él, el costo fue altísimo. Un ángel no podía llevar a cabo esta labor por el simple hecho que es un ángel. No podía. Ni un hombre lo podía llevar a cabo tampoco, porque estaba perdido. Y está perdido en sus delitos y pecados. No tiene derecho por causa de su propio pecado. Se necesitaba un hombre sin pecado. Un hombre sin pecado. Y ese es Jesús, quien fue coronado de gloria y honor a causa de su padecimiento. A causa de su padecimiento. Algunas preguntas que nos podemos hacer para reflexionar. ¿Qué implica para mi vida? ¿Qué implica para mi vida el saber que Jesús está gobernando hoy? ¿Qué implica para mi vida el saber que Jesús está gobernando hoy? Por ejemplo, podemos decir que esto debería traernos seguridad, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que oímos o a pesar de lo que estamos pasando. Seguridad. Otra pregunta sería, ¿qué debería producir en mi vida saber que a Jesús esa coronación le costó su vida? ¿Qué debería producir en mi vida el saber que a Jesús esa coronación le costó su vida? Algo que podemos decir es que no debería producir una vida de sometimiento y humildad delante de su presencia. ¿No debería traer humildad y sometimiento? Dios en su gracia permitió que Jesús, como dice el autor de Hebreo, gustase la muerte por nosotros. Muerte que merecíamos, no Él. Muerte que merecíamos nosotros, no Él. Otra pregunta puede ser, ¿acaso esto no nos debería llevar a una adoración continua y consciente? El saber que Él es el soberano Rey. Y cuando yo hablo de una adoración continua y consciente, es que me tengo que proponer todos los días en pensar en Jesús. Porque no lo hacemos.
porque nos involucramos en nuestros propios asuntos. Por eso tenemos que ser conscientes, voluntaria. Él es el entronizado, Él es el Rey y soberano. Dos cosas deben permear nuestra mente. Una, a Él se le ha concedido tener todo bajo sus pies. Por eso nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Él. En segundo lugar, Él es el hombre perfecto quien hizo posible nuestra salvación. Y por eso debemos gozarnos de saber que un día lo vamos a ver cara a cara. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú le diste todo a tu Hijo, Señor. Tú estás satisfecho en Él. Gracias porque por medio de Él nosotros somos salvos. Gracias porque por medio de Él esa restauración final se cumplirá cuando Él llegue por segunda vez. Pero ayúdanos, Señor, ahora a poder representarte como criaturas nuevas que estamos sometidos al gobierno de tu Hijo, a llevar y extender el reino de Dios al cual pertenecemos. A cada rincón, Señor, de la tierra. Que podamos representarte y estar adorándote en nuestros hechos, estar conscientes de que tú eres el Rey, el soberano, el que nos gobierna, en el lugar del trabajo, en la casa, en la escuela, en donde sea. Representarte como nuevas criaturas que somos, para que tu nombre sea exaltado, Señor, al ver nuestras buenas obras. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.